El corazón delator de Edgar Allan Poe. Cierto. Nervioso, muy terriblemente nervioso, había estado y estoy, pero, ¿por qué dices que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido, no los había embotado. Por encima de todo era el sentido de la audición aguda. Oí todas las cosas en el cielo y en la tierra. He escuchado muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces estoy loco? Escuchar. Y observe con qué salud y tranquilidad puedo contarle toda la historia. Es imposible decir cómo entró por primera vez en mi cerebro la idea, pero una vez concebido, me persiguió día y noche. Objeto no había ninguno. Pasión no la hubo. Amaba al viejo. Nunca me había hecho daño. Él nunca me ha insultado. Por su oro no tenía ningún deseo. Creo que era su ojo, sí, era esto. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, cubierto por una película. Cada vez que caía sobre mí, se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí quitarle la vida al anciano y así deshacerme del ojo para siempre. Este es el punto. Me crees enojado. Los locos no saben nada. Pero deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y todas las noches, alrededor de la medianoche, giraba el pestillo de su puerta y la abría, oh, con qué suavidad. Y luego, cuando hube hecho una abertura suficiente para mi cabeza, puse una linterna oscura, toda cerrada, para que no brillara ninguna luz, y luego metí en mi cabeza. Oh, te habrías reído al ver con qué astucia lo metí. Lo moví lentamente, muy lentamente, para no perturbar el sueño del anciano. Me tomó una hora meter toda mi cabeza dentro de la abertura lo suficiente como para poder verlo mientras yacía, en su cama. Ja. ¿Habría sido un loco tan sabio? Y luego, cuando mi cabeza estuvo bien metida en la habitación, desabroché la lámpara con cautela, oh, con tanta cautela, porque las bisagras chirriaban, la desabroché hasta el punto de que un único y fino rayo cayó sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, todas las noches justo a medianoche, pero encontré el ojo siempre cerrado, y así fue imposible hacer el trabajo, porque no fue el viejo quien me molestó, sino su mal de ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba valientemente en la cámara y le hablaba con valentía, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así que, como ve, habría sido un anciano muy profundo si sospechara que todas las noches, precisamente a las 12, yo lo miraba mientras dormía. La 8ª noche fui más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido que el mío. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas pude contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta, poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis actos o pensamientos secretos. Me reí bastante ante la idea, y tal vez me escuchó, porque de repente se movió sobre la cama, como asustado. Ahora puedes pensar que retrocedí, pero no. Su habitación estaba tan oscura como la boca del lobo debido a la espesa oscuridad, porque las contraventanas estaban bien cerradas por temor a los ladrones, por lo que supe que él no podía ver la apertura de la puerta, y seguí empujándola con firmeza, con firmeza. Tenía la cabeza metida y estaba a punto de abrir la lámpara cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata y el anciano saltó de la cama gritando, ¿quién está ahí? Me quedé bastante quieto y no dije nada. Durante toda una hora no moví un solo músculo y, mientras tanto, no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama escuchando, tal como lo he hecho yo, noche tras noche, escuchando las vigilias de la muerte en la pared. En ese momento oí un leve gemido y supe que era el gemido de terror mortal. No era un gemido de dolor o de pena, oh, no. Era el sonido grave y ahogado que surge del fondo del alma cuando estás sobrecargada de asombro. Conocía bien el sonido. Muchas noches, justo a medianoche, cuando el mundo entero dormía, ha brotado de mi propio seno, profundizando, con su eco espantoso, los terrores que me distraían. Yo digo que lo sabía bien. Sabía lo que sentía el anciano y lo compadecí, aunque me reí entre dientes. Sabía que estaba despierto desde el primer ligero ruido, cuando se dio la vuelta en la cama. Desde entonces, sus temores habían ido creciendo sobre él. Había intentado imaginar que no tenían causa, pero no podía.
Se había estado diciendo a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón cruzando el suelo, o es simplemente un grillo que ha emitido un solo chirrido. Sí, había intentado consolarse con estas suposiciones, pero todo lo había encontrado en vano. Todo en vano, porque la muerte, al acercarse a él, había acechado con su sombra negra delante de él, y envolvió a la víctima. Y fue la lúgubre influencia de la sombra imperceptible la que le hizo sentir, aunque no vio ni oyó, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado mucho tiempo, con mucha paciencia, sin oírlo acostarse, resolví abrir un poco, una muy pequeña grieta en la lámpara. Así que la abrí, no puedes imaginar con qué sigilo, sigilosamente, hasta que, por fin, un simple y tenue rayo, como el hilo de la araña, salió disparado de la grieta y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierta, muy abierta, y me enfurecí al mirarla. Lo vi con perfecta claridad, todo de un azul apagado, cubierto por un espantoso velo que me heló hasta la médula de los huesos, pero no pude ver nada más del rostro ni de la persona del anciano, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente hacia el maldito lugar. ¿Y no te he dicho que lo que tomas por locura no es más que una agudeza excesiva de los sentidos? Entonces, digo, llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo y rápido, como el que produce un reloj envuelto en algodón. Yo también conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del anciano. Aumentó mi furia, como el redoble de un tambor estimula el coraje del soldado. Pero aún así me contuve y me quedé quieto. Apenas respiré. Mantuve la linterna inmóvil. Intenté con qué constancia podía mantener el rayo en la víspera. Mientras tanto, el infernal tatuaje del corazón aumentaba. Se hizo más y más rápido, y más fuerte a cada instante. El terror del anciano debía haber sido extremo. Se hizo más fuerte, digo, más fuerte a cada momento. ¿Me notas bien? Ya os he dicho que estoy nervioso, así lo estoy. Y ahora, en la hora muerta de la noche, en medio del espantoso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como este me provocó un terror incontrolable. Sin embargo, durante algunos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Pensé que el corazón debía estallar. Y ahora me invadió una nueva ansiedad, algún vecino oiría el sonido. Había llegado la hora del viejo. Con un fuerte grito, abrí la linterna y salté a la habitación. Gritó una vez. Solo una vez. En un instante lo arrastré al suelo y puse la pesada cama sobre él. Luego sonreí alegremente al encontrar que lo hecho hasta ahora estaba hecho. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Esto, sin embargo, no me molestó, no se oiría a través de la pared. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba como una piedra, muerto como una piedra. Puse mi mano sobre el corazón y la sostuve allí durante muchos minutos. No hubo pulsación. Estaba muerto como una piedra. Su ojo ya no me molestaría más. Si todavía me crees loco, dejarás de pensarlo cuando te describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche amainaba y trabajé apresuradamente, pero en silencio. Primero que nada desmembré el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego tomé 3 tablas del suelo de la cámara y las deposité todas entre los cuartones. Luego volví a colocar las tablas con tanta habilidad y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada malo. No había nada que lavar, ni mancha de ningún tipo, ni mancha de sangre. Había sido demasiado cauteloso para eso. Una tina lo había atrapado todo, ja. Ja. Cuando terminé estos trabajos, eran las 4 en punto, todavía oscuro como medianoche. Cuando la campana dio la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrirla con el corazón alegre, porque, ¿qué tenía ahora que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron con perfecta suavidad como agentes de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche, se habían despertado sospechas de juego sucio. La información se había presentado en la comisaría de policía y ellos, los agentes, habían sido encargados de registrar el local. Sonreí, porque, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito, dije, era mío en un sueño. El viejo, mencioné, estaba ausente en el país. Llevé a mis visitas por toda la casa. Les ordené que buscaran bien. Finalmente los conduje a su habitación.
Les mostré sus tesoros, seguros, tranquilos. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les pedí que descansaran aquí de sus fatigas, mientras yo, en la salvaje audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi propio asiento en el mismo lugar debajo del cual reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos. Mis modales los habían convencido. Me sentí singularmente a gusto. Se sentaron y, mientras yo respondía alegremente, charlaron sobre cosas familiares. Pero al poco tiempo sentí que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que me zumbaban los oídos, pero seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más claro, continuó y se hizo más claro, hablé más libremente para deshacerme de la sensación, pero continuó y ganó definición hasta que, por fin, descubrí que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Sin duda ahora me puse muy pálido, pero hablé con más fluidez y con voz más alta. Sin embargo, el sonido aumentó, ¿y qué podía hacer? Era un sonido bajo, sordo y rápido, muy parecido al sonido que produce un reloj envuelto en algodón. Me quedé sin aliento y, sin embargo, los oficiales no lo oyeron. Hablé más rápidamente, con más vehemencia, pero el ruido aumentó constantemente. Me levanté y discutí sobre nimiedades, en voz alta y con violentas gesticaciones, pero el ruido aumentó constantemente. ¿Por qué no se habrían ido? Caminé de un lado a otro con grandes zancadas, como si estuviera furioso por las observaciones de los hombres, pero el ruido aumentaba constantemente. ¡Oh Dios! ¿Qué puedo hacer? Eché espuma, deliré, juré. Giré la silla en la que estaba sentado y la golpeé contra las tablas, pero el ruido se extendió por encima de todos y aumentó continuamente. Se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y los hombres seguían charlando agradablemente y sonriendo. ¿Era posible que no lo hubieran oído? Dios Todopoderoso. No, no. Lo oyeron. ¿Sospecharon? Sabían. Se estaban burlando de mi horror. Esto pensé y esto pienso. Pero cualquier cosa era mejor que esta agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. Ya no podía soportar esas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir, y ahora, otra vez, escuchen. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¿Villanos? Grité, no disimules más, admito el hecho, rompe los tablones, aquí, es el latido de su espantoso corazón.